En el vídeo anterior sobre críptidos, es decir, sobre criaturas misteriosas que se supone viven entre nosotros, ya exploramos lo que desde mi punto de vista son los más realistas, en el sentido de que tienen más probabilidades de existir desde un punto de vista biológico, comparándolos con otros animales de su entorno o del pasado de la región. Además de que los testimonios que verifican su existencia no son para nada descabellados. Pero a pesar de que los seres presentados en el top anterior son mi elección predilecta a la hora de presentaros los críptidos más plausibles, en el top de hoy os mostraré a otros de estos seres que también deberíamos de tener muy en cuenta. Como no, al igual que en el vídeo anterior, trataré de dar una explicación desde la perspectiva de la biología del ser, analizando los testimonios y especulando sobre cómo podría encajar un ser de este tipo en un ecosistema. No os robo más el tiempo con esta introducción, es aquí donde os presento a los otros 6 críptidos más plausibles. Disfrutad del viaje. Japón es uno de los países con mayor población del planeta en comparación con su tamaño. Esta isla relativamente pequeña es el hogar de más de 125 millones de personas. Así que en principio, el país nipón no parece un sitio muy indicado para encontrarse con una criatura secreta. Pero pasa que a pesar de su gran población y sus megalópolis como Tokio, el archipiélago japonés está compuesto por miles de islas e islotes. Incluso la isla principal es un territorio muy montañoso, salpicado por densos bosques templados. Y también pasa que Japón es un país lleno de leyendas urbanas y avistamientos de seres sobrenaturales, los famosos yokai, espíritus de la naturaleza que son los protagonistas de la mitología y religión sintoístas. Pero dejando de lado estos relatos místicos, existen varios avistamientos en el archipiélago japonés de una criatura que se menciona en ocasiones en los antiguos relatos de Japón, y a pesar de no tratarse de uno de los seres más espectaculares de estas historias, sí que es una criatura bastante curiosa y extraña, que levanta pasiones en Japón. Tanto así que en algunas regiones rurales de Japón, los aficionados a la criptozoología realizan cacerías de este ser. Tsuchinoko es un pequeño yokai con características de serpiente, pero que no tiene un cuerpo fino y alargado, sino que es un animal de cuerpo ancho y grueso. Los testigos comentan que es un ser que no supera el metro de longitud, y que habita entre los troncos y raíces de bosques profundos. También se dice que no se trataría de un animal agresivo hacia los humanos, pero que posee grandes colmillos similares a los de una víbora, y que tiene la capacidad, y cito, de saltar como un resorte hasta 2 metros de distancia. Hay apicultores que comentan que han visto a este ser de noche merodeando cerca de sus colmenas, intentando hacerse con algo de miel. Esto tiene relación con el otro nombre tradicional de este ser, Bachihebi, es decir, serpiente de la miel o serpiente mielera. En el folclore también se comenta que Tsuchinoko tiene una especial predilección por el sake, además de que es un ser con la capacidad de hablar. Aunque los testigos comentan que esta creencia antigua puede deberse a que el ser es capaz de emitir un sonido gutural muy desagradable para ahuyentar a sus atacantes, lo cual da la impresión de que el ser está intentando pronunciar alguna palabra. Dejando de lado los aspectos más espirituales de este ser, tratemos de dar una explicación a este misterioso animal. Lo más lógico es que se trate de una rara especie de serpiente todavía no catalogada. Japón es el hogar de hasta 26 especies diferentes de serpientes, entre las que se encuentran varias víboras, por lo que una especie de víbora desconocida podría ser posible. Ahora bien, ¿cómo se explica esta extraña forma? Se me ocurren dos opciones. Algunas especies de serpiente del sudeste asiático, llamadas coloquialmente serpientes voladoras, tienen la capacidad de ensanchar sus cuerpos abriendo sus costillas hasta adoptar una forma aplastada, que utilizan para lanzarse de un árbol a otro, planeando decenas de metros. ¿Puede que Tsuchinoko sea una serpiente voladora nativa de Japón? O una explicación mucho más sencilla. Puede que los avistamientos de este ser simplemente se traten de avistamientos de víboras comunes en Japón, como la víbora Glodius, pero que acaba de comer, por lo que tenía este aspecto de serpiente regordeta. Una explicación extra que defienden muchos curiosos es que probablemente Tsuchinoko sea una gran oruga de una polilla japonesa que tiene el aspecto de una serpiente con grandes ojos para engañar a sus depredadores. Las orugas de algunas polillas y esfinges tienen este aspecto que a primera vista es bastante convincente, pero por ahora este curioso ser no es más que otro ser místico de los antiguos relatos del país del sol naciente. En este puesto nos adentramos en los salvajes territorios de la Rusia oriental. La taiga rusa es uno de los lugares más inhóspitos del planeta. Cuando hablamos de gigantescas extensiones forestales, en lo primero que solemos pensar son en las densas junglas ecuatoriales, como el Amazonas, el Congo o Indonesia. Pero resulta que para encontrarte con la mayor masa forestal del planeta, tienes que alejarte de los cálidos trópicos y adentrarte en una de las zonas más despobladas del hemisferio norte, en la taiga. Por su traducción del ruso, bosque frío. Está el tamaño de este bosque, que la taiga crea un anillo perfecto alrededor del polo norte, ocupando todo el norte de Eurasia y Norteamérica. Dentro de este mar de árboles helados, la zona más inexplorada no es otra que la taiga rusa oriental, un entorno de naturaleza pristina, tan bella en las épocas de primavera y verano, como despiadada en invierno y otoño. Este misterioso entorno, con una población diminuta para su extensión, es el hogar de varios críptidos, pero entre todos, el que más sospechas genera entre los criptozoólogos es un ser que habita la península de Kamchatka, rodeada por el frío Pacífico Norte.
El ser en cuestión es un animal muy peligroso, conocido por los nativos como irkuyem. Se trataría de un oso de tamaño colosal, pero más que tratarse de un simple oso pardo gigante, su plan corporal también tendría variaciones. Los testimonios comentan que sus extremidades delanteras son mucho más largas que sus patas traseras, y que estas patas traseras tienen un color mucho más oscuro que el resto de su cuerpo, que está recubierto de un pelaje más parduzco. También se menciona que entre sus alargadas patas delanteras, a la altura del pecho, cuelga una especie de pliegue de piel, que según los nativos parecen unos pantalones caídos. De ahí viene el nombre irkuyem, que querría decir pantalones caídos en el idioma nativo chukchi. También es significativo mencionar que irkuyem tendría un hocico más corto de lo normal que un oso común. Los primeros avistamientos datan de los años 20 del siglo pasado. El zoólogo sueco Sten Bergman clasificó a este ser como una subespecie de oso pardo de gran tamaño. Pero fue en los años 80 cuando se llevaron a cabo las primeras investigaciones serias sobre la existencia de esta criatura, cuando geólogos rusos obtuvieron por primera vez la descripción de este ser, debido a diferentes expediciones a la península de Kamchatka. Saltaron a una conclusión evidente, aunque puede que precipitada. Este oso gigante probablemente se trata de un grupo superviviente de Arctodus simus, es decir, de oso de hocico corto, un oso gigante de la edad de hielo que habitaba América del Norte y el estrecho de Bering, y que superaría la tonelada de peso y alcanzaría los 4 metros de altura erguido, o por lo menos, si no se trata de esta especie en sí, podría tratarse de una subespecie de este animal. Las expediciones consiguientes no arrojaron demasiada luz al asunto. A pesar del avistamiento de muchos osos de gran tamaño, ninguno coincidía con el aspecto del oso de hocico corto. Aún así, existen otras teorías que tratan de dar una explicación al oso gigante Kamchatka. Puede que el animal avistado por los nativos fuese en realidad un híbrido entre oso pardo y oso polar. Kamchatka se encuentra relativamente cerca del círculo polar ártico. Es posible que en años de climas especialmente frío, los osos polares desciendan hasta el borde de la península, donde se mezclarían con las poblaciones nativas de osos pardos, dando como resultado a los irkuyem, los osos gigantes de Kamchatka. Dentro de todos los tipos de críptidos, hay uno que está especialmente expandido, o mejor dicho, es una forma que aparece repetidamente en diferentes culturas, regiones y épocas. El críptido que se asemeja a un simio bípedo gigante. Desde el Bigfoot de Norteamérica, pasando por el Yeti del Himalaya, el Mapinguari que he mencionado en el vídeo anterior, e incluso versiones de mi región, como el Basajaun. Aunque este último, más que tratarse de un críptido, sería un ser mitológico y con tintes esotéricos, que precede con mucho a los avistamientos de los supuestos simios gigantes mencionados. Pero si nos ponemos a analizar fríamente la figura del simio gigante, llegaremos rápidamente a la conclusión de que la existencia de este tipo de seres en el continente americano no tiene ni pies ni cabeza, por el simple hecho de que los únicos primates de este continente, exceptuando a los humanos obviamente, son los llamados monos del Nuevo Mundo. No hay ningún gran simio en el catálogo de todas las especies de América, más que nada porque todos los primates evolucionaron en África, y los únicos que fueron capaces de llegar a América a través del océano hace unos 35 millones de años fueron pequeños monos que viajaron accidentalmente en balsas de vegetación desde el continente africano, una especie de marineros prehistóricos. Estos pequeños primates serían la semilla de todas las especies de mono del Nuevo Mundo. Es decir, que si queremos buscar a este tipo de críptidos, nos tenemos que centrar en el viejo mundo. Pero lejos de viajar al Himalaya en busca del ya quemadísimo Yeti, os propongo otro críptido, bastante curioso y que no es del todo imposible. En las junglas de Indonesia, muchos son los informes de testigos que dicen haberse encontrado con un ser bípedo de aspecto primate, pero con rostro más parecido al humano. El orang pendek, por su traducción del indonesio hombre bajito, es un críptido que no llegaría al 1,5 metros de altura. Los testigos comentan que está recubierto por pelo, pero hay diferentes versiones sobre el color de su pelaje. Algunos comentan que su pelo es negro grisáceo, mientras que otros se decantan por el marrón anaranjado. Los testimonios de este ser no son algo reciente, especialmente en la isla de Sumatra, tanto las tribus de la región como los colonos holandeses, hace más de 100 años, ya fueron testigos de este ser. Uno de estos colonos, llamado Van Herwaarden, en el año 1923 describió su encuentro con el ser en la jungla de la siguiente manera. Allí vi un ser oscuro y peludo, agarrándose a una rama. El pelo de su cabeza era especialmente oscuro y largo, caía más abajo de sus omóplatos, puede que casi hasta su cintura. Sus brazos eran largos. Si hubiera estado totalmente erguido, seguramente se situarían debajo de sus rodillas, pero sus piernas tampoco eran especialmente largas. No fui capaz de ver completamente sus pies, pero sus dedos tenían una forma muy normal. Su rostro no tenía nada que se pudiera considerar repulsivo o feo, no era el rostro de un simio. Es principalmente por este testimonio que se dice que el orang pendek no puede ser un orangután, uno de los sospechosos principales a la hora de desmentir este críptido. A pesar de que la mayoría de las descripciones del ser encajan con el aspecto físico del orangután, la capacidad de caminar erguido y el rostro más humanoide son las piezas que no encajan. Así que si dejamos de lado la explicación del orangután corriente, existen otras dos teorías que tratan de desenmascarar el misterio del orang pendek. Por un lado, está la teoría de que este ser en realidad se trata de una especie de homínido que se creía extinta, o al menos otra rama evolutiva descendiente de este homínido, el Homo floriensis. Los restos de este pequeño homínido se encontraron por primera vez en la isla de las Flores, en Indonesia.
no demasiado lejos de Sumatra. Se trataría de un ser de poco más de 1 metro de altura, y a pesar de que la mayoría de arqueólogos y paleontólogos aseguran que esta especie desapareció hace por lo menos 30.000 años, hay quienes creen que pudo haber sobrevivido hasta hace apenas 10.000 años. Esta relativa proximidad a nosotros en el tiempo es en lo que se basan aquellos que defienden que el Orang Pendek puede tratarse de una tribu de Homo floriensis que se oculta en la densa jungla de Sumatra. Sinceramente, esta teoría me parece muy poco creíble. En cambio, me decanto por la segunda explicación. Según varios biólogos, puede que la explicación de este críptido sea algo más sencillo y a la vez más interesante. Debido a su descripción física tan similar a un orangután, pero con rasgos diferentes a este, puede que el ser del bosque de Sumatra sea una subespecie de orangután que se desmarcó de su especie tras la erupción cataclísmica del volcán Toba hace unos 74.000 años. El descubrimiento en el año 2017 de una nueva especie de orangután en el norte de Sumatra puede ser la prueba definitiva. Según los últimos estudios genéticos, ahora sabemos que los orangutanes están divididos en 3 especies que provienen de 3 linajes evolutivos diferentes. Así que, ¿por qué no sería posible un cuarto linaje? Solo que en este caso, la evolución ha facilitado a esta supuesta cuarta especie de orangután la capacidad de caminar erguido y la ha dotado de un rostro más humanoide, puede que con una nariz más prominente y una cara más fina en vez de redondeada como la del resto de sus primos. Pero por ahora, todo esto es especulación. El pequeño hombre de la jungla sigue oculto en su selva. El críptido de este puesto no es el resultado de folclore o leyendas urbanas, sino de una foto realizada a mitades del siglo XX en lo más profundo de África. El Congo es la región más salvaje de África, un territorio enorme cubierto de densa jungla, que se trata de una de las regiones más biodiversas del planeta. En el año 1959, el coronel Remy van Lierde, de la Fuerza Aérea Belga, sobrevolaba con un helicóptero esta vasta tierra realizando una maniobra de vuelo. Van Lierde era especialmente famoso entre sus colegas de la Fuerza Aérea, por tener vista de halcón y dicen que era capaz de distinguir movimientos en la jungla desde la altura y diferenciar si se trataba de amigos o enemigos sin problema. Pero aquel día de 1959, en la región de Katanga, el coronel no ha visto movimiento de ninguna tropa, sino de un enorme ser que se arrastraba entre los matorrales y árboles. Según Van Lierde, el movimiento que este animal generaba al moverse por la vegetación daba la sensación de que las plantas de la jungla habían cobrado vida. Llenos de curiosidad, los tripulantes del helicóptero bajaron de altitud y comenzaron a sobrevolar y rodear la zona por unos minutos, hasta que el animal emergió de la selva y se adentró en un camino de tierra, dándole la oportunidad a Van Lierde de sacar su famosa instantánea. La serpiente gigante del Congo es uno de los mayores misterios de la criptozoología. Las estimaciones del coronel colocan la longitud de este animal en los 15 metros de largo, es decir, un auténtico monstruo, que supera con mucho las mayores ejemplares de anaconda verde o de pitón reticulada que se han catalogado. Lierde también menciona que el animal se movía muy rápidamente para su tamaño, casi como si se moviese mediante movimientos espasmódicos, y que no se acercaban más con el helicóptero porque, y cito, por algún motivo tenía el presentimiento de que si nos acercábamos más a la serpiente, se alzaría y podría alcanzarnos. Y por si os lo estáis preguntando, todos los análisis de la foto confirman que la imagen no fue manipulada. Aún así, la mayor crítica que podemos realizar sobre la instantánea es que no hay ningún objeto distinguible para usar como referencia y estimar claramente la escala de la serpiente, por lo que tendremos que conformarnos con el testimonio del coronel y sus compañeros de vuelo. Muchos han tratado de darle una explicación al famoso titán del Congo. Hay aquellos que señalan que de existir una serpiente de este tamaño en el África profunda, obligatoriamente debe tratarse de una pitón de roca, la mayor especie de serpiente del continente africano. Lo que pasa es que esta especie no alcanza los tamaños de las mayores especies de serpiente del mundo ni de broma. Los mayores ejemplares de pitón de roca miden poco más de 5 metros de largo, y existen testimonios excepcionales de ejemplares que han podido alcanzar los 8 metros, es decir, poco más de la mitad de lo que mediría el dragón del Congo. Ni qué decir que no se han vuelto a avistar serpientes de tamaños similares en el centro de África. Pero según algunos, puede que la famosa serpiente gigante del Congo sea un caso de gigantismo, porque sí, es una enfermedad hormonal que también afecta a los animales, así que puede que el titán del Congo no se trate de una nueva especie de serpiente gigante, sino de una excepción única que se da una vez cada decenas de miles de veces, una pitón de roca que sufría de acromegalia. El abismo de los océanos es uno de los lugares en los que debemos poner el foco si queremos hablar de animales misteriosos desconocidos para la ciencia. El número de supuestos organismos desconocidos alcanza los millones de especies de algunas estimaciones, desde los calamares gigantes que mencionamos en el vídeo anterior, pasando por todo tipo de peces bioluminiscentes y hasta crustáceos que viven exclusivamente cerca de las fuentes hidrotermales del abismo. Las profundidades abisales son un catálogo casi infinito de toda clase de posibles criaturas desconocidas para la ciencia, y en este puesto nos encontramos con un misterioso ser que solo se ha visto una vez, pero aquel que vio esta criatura fue en su momento una eminencia y a la vez un pionero en las inmersiones abisales. En la década de los años 30, el naturalista estadounidense William Beebe se disponía a explorar las profundidades oceánicas. A Beebe se le atribuye la invención, o mejor dicho, haber formado parte del equipo que diseñó la primera batisfera.
Como su nombre indica, se trataría de una esfera metálica diseñada para soportar las enormes presiones que el agua ejerce en las profundidades. La primera inmersión ocurrió en el año 1930 y fue un rotundo éxito, alcanzando los 183 metros de profundidad, un récord para la época. Con cada inmersión, William Beebe iría superando su propio récord, hasta llegar a su máximo en el año 1934, alcanzando una profundidad de 923 metros. Pero el avistamiento del críptido de este puesto ocurrió en el año 1932, frente a la costa de Bermuda. Beebe descendía en su batisfera dejando atrás los rayos del sol tropical de Bermuda, a medida que bajaba cada vez más en lo profundo del océano. La luz del exterior se iba haciendo cada vez más débil, hasta que por el ojo de buey de la batisfera solo se veía una negrura absoluta. Pero en esta negrura absoluta, donde la luz del sol acaba desvaneciéndose, la vida se abre camino. Beebe en la oscuridad de su batisfera es testigo de un espectáculo de destellos y luces neón colores azulados, verdosos e incluso rojos. Los animales de la llamada zona crepuscular del océano están equipados con bioluminiscencia, un capricho de la evolución que ayuda a estos animales a relacionarse con su entorno, atrayendo presas, engañando a depredadores o comunicándose con posibles parejas. Beebe escucha los crujidos de metal de la batisfera, ajustándose a la presión, algo que ya ha escuchado en inmersiones anteriores, pero que no deja de ser inquietante. Si por algún motivo le diese por salir allí afuera, la presión del agua sobre él le aplastaría como una lata vacía. Es entonces cuando a 640 metros de profundidad, el naturalista es testigo de dos alargadas figuras bioluminiscentes, que daban círculos alrededor de la cápsula de observación. Las palabras de William fueron las siguientes, plasmadas en su libro Half a Mile Down. Aquello que vi no se parecía en nada a ningún otro pez de aguas profundas que haya sido capturado por el hombre. Los batisfera intacta, bautizados así por Beebe, tenían el aspecto, según el explorador, de barracudas, con cuerpos alargados, de unos 2 metros y afilados dientes como agujas que sobresalían de sus mandíbulas. Sus cuerpos estaban recubiertos por luces azules, y bajo sus mandíbulas colgaban una especie de apéndices luminiscentes que se retorcían. Es por ello que el explorador lo relacionó con los peces víbora o peces dragón, es decir, que estas criaturas se tratarían de una especie desconocida de pez dragón gigante, teniendo en cuenta que las mayores especies de pez dragón apenas alcanzan el medio metro de longitud. A lo largo de los años no se han realizado nuevos avistamientos de este ser. Hay quienes opinan que el cristal del ojo de buey le jugó una mala pasada al explorador y que simplemente presenció 2 peces dragón de tamaño normal, pero que parecían mucho mayores debido al cristal de la ventanilla. Hay otros que opinan que el naturalista fue testigo de un par de ejemplares de tiburón abisal, los cuales pueden alcanzar tamaños de hasta 6 metros. Pero dejando de lado estas teorías que tratan de desmentir las observaciones de Beebe, el batisfera intacta no se trata de una criatura completamente imposible. Peces de grandes tamaños que eran críptidos han sido encontrados hace relativamente poco. Un buen ejemplo es el celacanto, un pez de 2 metros de longitud y que apenas fue descubierto a principios del siglo XX, con el primer ejemplar capturado en Sudáfrica en 1938. Y no fue hasta finales de los 80 cuando pudimos obtener las primeras imágenes de este fósil viviente en su medio natural. Así que, ¿quién dice que en las profundidades del océano no nadan unos peces luminiscentes de 2 metros y armados con dientes como agujas? El críptido que nos encontramos en este puesto no se trata de un único ser, sino de una amalgama de avistamientos e historias con diferentes nombres, pero que desde mi punto de vista, de tratarse de una criatura real, todos hacen referencia al mismo organismo. La Antártida es probablemente el lugar más aislado del planeta, un continente helado cuyo interior apenas ha sido tocado. Este lugar es prácticamente inhabitable para los organismos complejos. En el interior se pueden dar temperaturas de hasta 85 grados bajo cero. Incluso los animales mejor adaptados a este entorno, es decir, los pingüinos, están completamente condicionados por el océano. Es por ello que las colonias de estos animales se encuentran cerca de la costa, porque a diferencia del inhóspito interior, las aguas que rodean este continente son unas de las aguas más ricas en nutrientes del planeta, una sopa de vida en la que toda clase de animales buscan alimento, desde el diminuto krill hasta las colosales ballenas. La riqueza de estas aguas sustenta una extensa cadena de vida, y es en estas aguas que rodean la Antártida donde nos encontramos a los seres de este puesto. Desde misiones científicas durante la Guerra Fría hasta barcos pesqueros a finales del pasado siglo, se han dado varios reportes de extraños seres nadando en estas aguas. Se les han dado muchos nombres a estas criaturas, pero si nos vemos obligados a nombrarlas, podemos llamarlas serpientes marinas antárticas. A pesar de que las leyendas de las serpientes marinas forman parte de los mitos y leyendas de todas las culturas marineras a lo largo del mundo, los avistamientos a los que me refiero son más específicos y cercanos a nosotros en el tiempo, además de que da la casualidad de que todos se dan en la misma zona, el Océano Austral. El primer reporte oficial se dio en el año 1958, de la mano de una expedición antártica japonesa, a bordo de un buque llamado Soya. Este avistamiento ocurrió relativamente cerca de la costa, en la bahía de Lutzow-Holm. Según lo escrito por el capitán del Soya, mientras estaban siendo remolcados por un rompehielos y todos los oficiales se encontraban en el puente, vieron una forma oscura y alargada demasiado grande para ser una foca moviéndose por el agua. Al principio pensaron que se trataba de algo arrojado por el rompehielos que los remolcaba, pero esa figura comenzó a moverse oscilando hacia su dirección. El ingeniero jefe corrió en busca de su cámara,
pero cuando volvió el animal había desaparecido. El capitán comenta que usando sus prismáticos lo vio emerger a lo lejos. Su cabeza tenía forma ovalada, parecía tener grandes ojos y, lo más curioso, orejas puntiagudas. Varios años después, en el año 1967, los pilotos de helicóptero Ivan Zhuz y Fyodor Doltsenko, pertenecientes al barco ballenero soviético Sovetskaya Rosilla, sobrevolaban el océano Antártico en busca de grupos de ballenas. En cambio, lo que observaron fueron dos alargadas formas, una a la par de la otra. Los pilotos las describieron como grandes animales de forma de serpiente. Los camaradas afirmaron que medían alrededor de 10 metros de longitud y que su piel tenía un color marrón parduzco. Al principio, los dos animales estaban casi inmóviles descansando en la superficie, pero cuando los sobrevolaron comenzaron a moverse de una forma, y cito las palabras de los pilotos, convulsiva. Los pilotos perdieron las formas de vista y avisaron a todos los barcos de la zona que tuviesen cuidado. Había un par de animales extraños en el agua. A lo largo de los años se han realizado nuevos avistamientos de estas supuestas serpientes marinas del Antártico. Algunos marineros afirmaban haber visto estos animales persiguiendo a grupos de pequeñas ballenas. Incluso había quienes comentaban haber sido testigos de grupos de hasta 30 de estos animales viajando juntos. Dejando de lado teorías absurdas como las del antropólogo Dale Drinon, que afirma la existencia de saurios marinos gigantes, es decir, mosasaurios, en el sur del Océano Índico, podemos descartar de antemano a las serpientes, ya que estos seres, de ser reales, no pueden tratarse de reptiles por obvios motivos. Los reptiles modernos no pueden sobrevivir en las frías aguas árticas, debido a que son animales exotérmicos, de sangre fría. Irónicamente, se ha demostrado que los reptiles marinos del Mesozoico sí que podrían sobrevivir en aguas frías, ya que estaban equipados con una capa de grasa igual que los cetáceos, lo cual los convertiría en animales de sangre caliente. Pero no nos vayamos por las ramas. La explicación más lógica que le puedo encontrar a estos avistamientos es que se trata de un mamífero marino, es decir, un cetáceo, una especie de ballena. Hay varias especies de cetáceos con cuerpos alargados que, vistos a lo lejos o en condiciones climáticas adversas, nos recordarían a la alargada forma de una serpiente. Por ejemplo, los rorcuales minke, que también tienen esta forma alargada y tienen un color marrón. Pero sí que es raro que, por ejemplo, los pilotos del helicóptero perteneciente a un buque ballenero no reconociesen al instante a estas formas como ballenas. Es por ello que puede que este críptido se trate de una especie de cetáceo desconocida para la ciencia. Puede que esto suene demasiado cogido con pinzas, ya que una cosa es un pez abisal no catalogado, pero una nueva ballena de 10 metros debería haber sido avistada con anterioridad, ¿no? Bueno, no exactamente. El Mar del Sur es una de las zonas menos transitadas por el tráfico marítimo. Esto da como resultado que en estas zonas meridionales todavía existen cetáceos apenas conocidos para la ciencia, como es el caso del cadáver de la ballena de dientes de pala encontrada en una playa de Nueva Zelanda este año, que es coloquialmente conocida como la ballena más rara del mundo, ya que nunca se ha visto a este animal vivo en su medio natural. Otro ejemplo es el delfín d'Arnoch, un cetáceo antártico que puede alcanzar los 10 metros de largo, al igual que nuestro críptido, y del cual no sabemos casi nada con la excepción de un centenar de avistamientos puntuales a lo largo de 150 años. Del mismo modo, en los últimos años la comunidad científica está en busca de una supuesta especie de pequeña ballena armada con colmillos, que se supone vive en el océano austral, pero que solo conocemos por una carcasa varada en una playa. Todas estas especies de cetáceos tan esquivos comparten una característica: son animales oceánicos, y que por lo general pasan casi toda su vida a grandes profundidades, por lo que es muy difícil avistarlas. Hay quienes teorizan que esta puede ser una estrategia de estos animales para evitar a las orcas, los superdepredadores de los mares, pero que no son capaces de nadar a grandes profundidades. En resumidas cuentas, las serpientes de los mares australes pueden ser unos cetáceos de cuerpos alargados y que viven la mayoría de su tiempo en el océano abierto en aguas profundas. Y puede que por las observaciones del capitán del Soya también tengan una extraña estructura en la cabeza que tiene un aspecto de orejas en punta, uno de los críptidos más fascinantes y a la vez plausibles de todos.